Las 70 semanas, año exacto del nacimiento de Jesús. En nuestro video anterior, comenzamos a estudiar la profecía de las 70 semanas registrada en el libro de Daniel. Vimos que el pasaje se refiere a 70 semanas de años. La profecía revela que el Mesías nacería 69 semanas de años, es decir, 483 años después que se diera la orden para comenzar a reedificar a Jerusalén. Por las razones que vimos en nuestro estudio pasado, la reconstrucción de la ciudad y el conteo regresivo de la profecía comenzó en el año en que se terminó de construir el templo de Jerusalén. Esdras 6:15 registra que eso sucedió en el 6º año del reinado del rey Darío, el cual equivale al año 516 antes de la era cristiana. Hoy continuaremos escudriñando los datos bíblicos, comparándolos con las matemáticas y los datos históricos para obtener el año exacto del nacimiento del Señor Jesucristo, el príncipe Mesías, según esta profecía bíblica. Para saber exactamente en qué año nació bíblicamente el príncipe Mesías, tomaremos el año 516 y le restaremos los 483 años decretados hasta la venida o nacimiento del Mesías. Como podemos ver en la pantalla, la profecía bíblica nos está indicando que Jesucristo nació en el año 33 antes de la era cristiana. Para entender mejor el origen del año 1 de nuestro calendario, demos un breve vistazo del origen de nuestro calendario. El calendario utilizado al principio en el Imperio Romano fue el Ab Urbe Condita, AUC, expresión de origen latino que significa desde la fundación de la ciudad con referencia a la ciudad de Roma. Más tarde, en el año 46 antes de la era cristiana, equivalentes al año 708 AUC del calendario romano antiguo, el emperador Julio César cambió la forma del calendario AUC por el calendario juliano. Supongo que el nombre juliano fue en honor a su propio nombre. En el año 532 después de Cristo, Dionisio el Exiguo, un monje matemático y teólogo, trató de calcular la fecha exacta de la Pascua. El problema con el resultado de sus cálculos comenzó con la falta de entendimiento del verdadero significado de la palabra Pascua. Ese monje creyó que el vocablo Pascua significaba nacimiento. Sin embargo, la palabra bíblica Pascua es traducida del vocablo hebreo que vemos en la pantalla, que significa pasada, en referencia al tiempo en que el Señor Jehová hirió a los egipcios, pero salvó a los habitantes de las casas que tenían la sangre del cordero en el dintel y en los postes de sus puertas. Usted puede leer esto en Éxodo 12. Esa primera Pascua judía era un tipo de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Cordero de Dios. De la misma manera en que en la primera Pascua judía Dios salvó de la muerte física a los que habían colocado la sangre del Cordero en sus puertas, Dios salva de la muerte eterna a todo aquel que, por fe, tiene aplicada la sangre del Cordero de Dios en sus vidas. Dicho en otras palabras, la Pascua de Cristo se refiere a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no a su nacimiento. Después de sus supuestos estudios profundos de la Biblia, el monje concluyó que la Pascua del Señor, que él creía erróneamente que significaba nacimiento, sucedió en el año 754 AUC, pero
Como en el sistema juliano el año cero no existía, Dionisio el Exiguo sugirió que el año de la Pascua del Señor, que, repito, él erróneamente creía que significaba el año del nacimiento del Señor, fuese llamado año 1 del Señor o año Domini. Por esa razón, desde el principio de ese calendario, la fecha en que el mundo en general celebra el nacimiento o el supuesto nacimiento de Jesús, conocida más popularmente como la Navidad o Natividad, vocablo que significa nacimiento. En muchos países católicos la gente normalmente acostumbra a enviar tarjetas deseándose felices Pascuas. Tristemente, aún hoy en día, muchos católicos confunden el significado de Pascua con el nacimiento de Cristo. En todo caso, eventualmente la Iglesia Católica declaró oficialmente los años anteriores al año 1 o al año Domini como años antes de el nacimiento de Cristo y los posteriores como años después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, como podemos observar, la ubicación del año Domini con relación a la teoría del nacimiento de Cristo propuesta por el monje y supuesto erudito es absolutamente incorrecta. Comenzando por el hecho de que, como vimos, el monje que propuso el día de la Pascua del Señor no entendió el significado bíblico del vocablo Pascua, el cual definitivamente no se refiere al nacimiento de Cristo, como ya fue explicado. Entonces, los datos bíblicos indican que sin lugar a dudas Jesús nació en el año 33 antes de la era cristiana. Ahora tratemos de ubicar bíblicamente qué edad tenía Jesucristo al morir. La Biblia no especifica la edad del Señor, pero sí especifica que Él comenzó su ministerio terrenal alrededor de los 30 años. Lucas 3:23. Y también menciona 3 Pascuas. La primera en Juan 2, del 13 al 23, la segunda en Juan 6:4 y la última Pascua, la suya propia, registrada en Mateos 26, versículos del 17 al 19, Marcos 14, del 12 al 16, Lucas 22, del 7 al 15 y Juan 11:55. Como absolutamente nada en la Biblia es coincidencia, esas 3 Pascuas parecen haber sido registradas para dejarnos saber la duración del ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces, podemos concluir que la Biblia, no las tradiciones, la Biblia nos indica que Jesucristo murió a los 33 años de edad. Esto nos revela dos cosas. La primera es que la fecha de la Pascua de Cristo que el monje Dionisio se dispuso a encontrar, la encontró. Pero como él creyó que Pascua significaba nacimiento, el calendario que él propuso se lee antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo, lo cual es un error graso. Lo que dividió el tiempo en el calendario no fue el nacimiento de Cristo como lo propuso Dionisio, sino su muerte y resurrección, es decir, la Pascua bíblica del Señor. Si el erudito monje católico hubiese entendido la definición del término que él estaba investigando, entonces él se hubiese dado cuenta de que él, sin lugar a dudas, había encontrado lo que estaba buscando. La fecha que él escogió para el año Domini corresponde exactamente a la Pascua de Cristo según la definición bíblica, es decir, a la muerte y resurrección de Cristo, no a su nacimiento, como él concluyó. Además de haber investigado más a fondo la Biblia,
también hubiese obtenido el año exacto de su nacimiento, pues como vimos, los datos bíblicos en Daniel 9, 24 y 25 indican con precisión matemática que el año en que nació nuestro Señor Jesucristo fue el año 33 antes de la era cristiana y su muerte en el año 1 de la era cristiana. Qué maravilloso es entender que lo que realmente dividió el calendario, es decir, la historia de la humanidad, no fue el nacimiento del Señor Jesucristo, sino su sacrificio por la humanidad, su sacrificio por nuestros pecados. La muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador es lo suficientemente poderosa como para dividir el tiempo en antes y después de su sacrificio por nuestros pecados, antes y o después de nuestra liberación espiritual y salvación eterna. Aleluya. Entonces, realmente el calendario quedó dividido en antes de la muerte y resurrección de Cristo y después de su muerte y resurrección. Por lo tanto, podemos concluir sin temor a equivocarnos que es incorrecto decir antes del nacimiento de Cristo o después del nacimiento de Cristo. Pienso que por las razones dadas en este estudio, lo más razonable sería usar la expresión antes de la era cristiana y era cristiana, no después de la era cristiana, porque la era cristiana no ha terminado ni terminará hasta la segunda venida del Señor. Para resumir nuestro estudio, el Mesías nació con impresionante precisión, 69 semanas de años, es decir, 483 años después que comenzó la edificación y restauración de Jerusalén, tal y como fue profetizado en Daniel 9:25. Y por ser el Hijo de Dios, el dueño y Señor de la creación, como lo registra en Colosenses 1 del 15 al 17, su victoria en la cruz del Calvario marcó la historia de la humanidad, lo cual quedó reflejado en el calendario que utilizamos oficialmente en casi todo el mundo, a pesar de que ni el creador del calendario ni muchísimos usuarios del mismo entiendan esa división correctamente. Haremos una pausa aquí y en nuestro próximo video continuaremos estudiando algunos de los otros importantísimos eventos profetizados para la nación de Israel durante la semana 69. Ese es un estudio súper interesante, no se lo pierda. Hasta entonces, manténgase conectado con Dios a través de sus oraciones y el estudio de la palabra de Dios. El Señor viene pronto. Bendiciones.